Hola, un feliz sábado. Le damos a todos ustedes una cordial bienvenida acá a la iglesia, a los cultos de la iglesia de Villa Martelli. Qué gusto poder acompañarlos, qué gusto poder recibirlos. No se olviden que la programación tiene dos partes importantes. Vamos a participar de momentos de alabanza, donde podemos adorar al Señor. Y lógicamente vamos a tener un tiempo para abrir la Biblia, para estudiar juntos con un tema central, la palabra del Señor. Quédense con nosotros. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, hace los cielos con santa unción. Bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú.
perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector y guía fiel, me lleva al hogar. Mi descubrimiento navideño, de David Bran-Berry. Algunos de mis años más tiernos los pasé en Cincinnati. Todavía recuerdo el enorme árbol navideño de la Plaza de la Fuente, los brillantes decorados, las melodías de los villancicos en las calles. En la calle donde vivíamos, mi madre siempre ponía un árbol navideño con velas de verdad. Eran unas velas maravillosas que al combinarse con el olor del abeto desprendían un aroma a bosque único e inolvidable. Cierta Nochebuena, cuando tenía 12 años, había salido con mi padre a hacer unas compras navideñas de última hora. Me tenía cargado de paquetes y yo estaba cansado y de mal humor. Cuánto deseaba llegar a casa. En ese momento se me acercó un mendigo. Aquel hombre andrajoso, sucio y con cara de no haber dormido, extendió una mano que parecía más una garra y me pidió dinero. Tan repulsivo era que instintivamente me aparté. En voz baja, mi padre me llamó y dijo: Norman, es Nochebuena. No debes tratar a nadie así. Sin mostrar la mínima señal de arrepentimiento, repliqué: Papá, no es más que un mendigo. Mi padre se detuvo. Me miró seriamente y dijo: puede que haya desperdiciado su vida, pero eso no lo hace menos hijo de Dios que nosotros. Acto seguido, me dio un billete de $1, que por aquel entonces era mucho dinero, y dijo: quiero que le entregues este billete a ese hombre, que le hables con respeto y le digas que se lo das en nombre de Jesús. Papá, protesté, no puedo hacer eso. La voz de mi padre adquirió tono de firmeza. Ve y haz lo que te digo. A regañadientes y de mala gana, fui tras el mendigo y le dije: discúlpeme, señor, le doy este dinero en el nombre de Jesús. Fijó los ojos en el billete
y luego me miró perplejo. De golpe, una sonrisa le iluminó el rostro. Una sonrisa tan bella y llena de vida que por un instante no me acordé de su aspecto sucio y andrajoso. Me olvidé totalmente que era un viejo harapiento y de pronto con un gesto, como si fuera un distinguido y noble caballero, se quitó el sombrero, gentilmente me respondió: en el nombre de Jesús se lo agradezco, joven. De repente se esfumó mi irritación y mi mal humor. La calle, las casas, todo lo que me rodeaba cobró en ese instante un brillo de belleza muy especial. Acababa de ser parte de un milagro que desde entonces he visto muchas veces. La transformación que se produce en alguien cuando uno lo mira como hijo de Dios y le brinda amor, como Jesús hubiera hecho. Ese fue el descubrimiento que hice aquella Navidad. El oro de la dignidad humana que yace oculto en cada alma, esperando que le demos ocasión de brillar. Si estás demasiado ocupado como para atender el clamor de los necesitados, estás más ocupado que Dios mismo. Pero no confundas compasión con lástima. Los que sienten pena y lástima solo hacen esto, sentir. En cambio, los que tienen compasión hacen algo al respecto. Ponen sus oraciones en movimiento y traducen sus palabras en actos de bondad. No olvides que el amor nunca falla, porque Dios es amor y es imposible que Él falle. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos a ti por la posibilidad que nos has dado de venir a tu casa de oración. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu esté en este lugar, pero sobre todo en nuestros corazones, que trabaje allí, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra y el mensaje que tienes para nosotros hoy. Señor, pedimos en forma especial por los enfermos de esta iglesia, Señor, los que están con dificultades de salud. Señor, rogamos que pongas tu mano sanadora sobre ellos, pero que sobre todo, Señor, también los ayudes a que ellos puedan sentirse rodeados con tu presencia, que tú los amas y que les dé la salvación. También por tantas personas que te necesitan y que están deseosos de escucharte, ayúdanos a llevar tu mensaje a esas personas y que ellos también se puedan estar preparando para vivir contigo por la eternidad. Gracias por todo, quédate con esta iglesia y con cada uno de los presentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un gusto de poder acompañarlos de nuevo este sábado. Aquí digo de nuevo porque, como ya fue mencionado, Javier, ¿no es cierto? Como ya fue mencionado por Javier, hemos tenido la oportunidad de venir en más de una ocasión y hay pocas iglesias que tienen el privilegio de haber tenido un anciano de iglesia que ahora es el pastor de esa iglesia. Y ustedes son uno de esos elegidos, ¿no? Con el pastor Roberto, que seguramente debe estar acompañando ahí Florida por los festejos de los 100 años de la iglesia y demás, lo cual es lógico. Pero se dio una cosa interesante. Él era anciano de la iglesia y de golpe, pastor. Así que ahora como pastor va a cuidar de los ancianos. Esto es así. Hermanos, contento de acompañarlos. Antes de ir a la Biblia, un comentario nada más para desafiarlos. En los videos Probad y Ved,
es cuestión de buscar un poquitito o yo les puedo pasar después algún link. El mismo video lo tenemos producido acá en Argentina, en La Unión, con la interpretación del lenguaje de sordos mudos. El mismo video. Solo que no lo hacen, esto viene directamente de la división, y en la división no pueden hacer la interpretación de lengua, de sordos, porque en Brasil es un idioma y aquí en Argentina, español, otro. Cada país tiene su interpretación específica. Y estamos, no es que hemos hecho, sino que estamos haciendo trimestralmente la grabación del mismo material con la interpretación de lenguas. Y ustedes dirán, acá no hay ningún sordo. No sé, no todas las esposas dicen lo mismo, pero más allá de eso, creo que nos ayuda en dos cosas. Primero, a darnos cuenta y a asumir la realidad de que en la iglesia y fuera de ella también hay personas con ciertas limitantes que debemos atender. Ustedes no tienen aquí la experiencia quizá de una persona sorda, pero hay muchas iglesias en Argentina donde hay membresía con esa característica y vienen a la iglesia, miran 5 minutos y se van, porque no participan. Obviamente no escuchan. Obviamente en muchos casos tampoco tienen la posibilidad de leer el movimiento de los labios, por cómo cada uno de nosotros modula y habla. Entonces, por lo menos el video Probad y Ved, que lo ven ahí en casa, y de paso saludamos a quienes están siguiendo el culto por medio de las redes, el video que miran en casa, que se pasa acá, puede ser un medio para llegar a esas personas que por ahí podemos tener en la familia o conocidos o en el vecindario y decirles, mostrarles, hacerles partícipes de que la iglesia también cuida de ese aspecto. Y ustedes vieron, el Probad y Ved de hoy no tiene ningún mensaje específico, puntual sobre diezmos, sobre ofrendas, que por ahí a alguien que no conoce le puede resultar un poquitito fuerte quizá, sin ser un tema que nos deba preocupar. Pero el de hoy era un mensaje sobre la ecología, sobre la historia de la iglesia, la creación, no la historia de la iglesia, la creación, simplemente para que lo tengan presente. Le pueden pedir a el pastor Cristian Pirillo, ahora me estaba entreverando los directores de mayordomía, al pastor Cristian Pirillo acá en la misión, el link de dónde bajar, y si no, yo les puedo acercar sin ningún problema también el material si les interesara. Muy bien, eso como reflexión general, como desafío, para seguir integrando a personas en el mensaje de salvación. Tenemos mucho para crecer. Vieron que hay muchísimo material de la iglesia, pero no hay tanto, por ejemplo, para personas ciegas. Estamos muy limitados en ese aspecto. Ahí hay un desafío para seguir creciendo. Los sordos y así otros grupos de personas que con ciertas limitaciones físicas necesitan también conocer del amor de Jesús. Hay muchos que no saben leer y entonces necesitan a alguien que les enseñe a leer. Tanta gente, ¿no? Esto viene a cuenta del material que vimos en Probad y Ved. Hermanos, ahí el pastor Alex pasó, creo, la promoción, el título del tema de esta mañana. Transformaciones, transformados. Y yo podría empezar la reflexión de esta mañana simplemente pensando o haciéndolos pensar en cuánto valemos nosotros. Y depende un poco cómo esté la autoestima de cada uno y las respuestas que cada uno va a ir dando. Bueno, yo valgo tanto otro,
Si nosotros evaluamos lo que somos en cuanto a cómo estamos conformados, y nuestro valor es escaso. Hierro, zinc, alguna otra cosita por allí, cal, sodio, son elementos que podemos conseguir sin mayor esfuerzo y que en su conjunto no representan un gran valor. ¿Cuánto valemos nosotros? Ahora evaluemos más lo que somos, no cómo estamos compuestos. Y entonces ahí podemos evaluar el esfuerzo del estudio, quienes tuvieron esa posibilidad, primaria o nivel inicial, primaria, secundaria, quizá una carrera terciaria, superior, universitaria, cuánto tiempo, cuánto dinero aportaron para que ese rango de estudio pueda accederse, y lo que significó para sus padres, y los materiales de estudio. Y cuando yo pregunto cuánto valgo, y yo empiezo a sacar números con cuánto se aportó para mi educación y cuánto yo pude hacer, depende de la circunstancia, la edad de cada uno, los números cambian bastante y estamos hablando de otra cosa. Pero lógicamente cuando vamos a una tercera dimensión, ¿cuánto valgo yo como ser humano, como persona? Y ahí no importa ni si tengo o no tengo estudio, de si soy más grande o más chico, más joven o más viejo. Ahí importa de yo, disculpen que lo diga así, persona. Y la Biblia claramente me enseña el valor de cada uno de nosotros. Y podríamos graficarlo con una frase muy conocida. Cada uno de nosotros vale... No escuché. Una cruz. Y ustedes entienden la relación. No es una cruz como la que puede haber en el frente del templo. Es la cruz, la de Cristo. Es decir, depende quién responda, el valor de cada uno de nosotros puede variar, puede ser distinto. Lógicamente, yo los quiero llevar hacia el plano espiritual, hacia el plano de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Sin embargo, hay gente, y ahora entramos en un juego de lenguaje, hay gente que cree, y a veces nosotros, bueno, que somos personas comunes. Y es verdad. Incluso algunos hablan de ordinarios. Para nosotros ordinarios nos suena fuerte, feo, porque la acepción que nosotros le damos a la palabra ordinario es algo bajo, grosero. Ninguno de nosotros nos sentiríamos cómodos que nos digan sos ordinario, porque nos están diciendo sos grosero, sos una persona sin educación. Sin embargo, cuando vamos a un diccionario y encontramos ese concepto y vemos su explicación, su significado, ordinario es alguien común. Y hay personas, habemos personas comunes, y también hay, en el mal sentido, personas ordinarias, groseras, toscas. Pero me voy a quedar con el común. Y esta mañana yo los quiero llevar a reflexionar en personas y cosas, situaciones que han sido transformadas. Hebreos capítulo 11. Ustedes conocen de qué se trata Hebreos y conocen quiénes integran esa galería de los héroes de la fe. Podemos empezar con Adán, Abraham, Noé, Abraham, David, Sansón, Rahab y tantos otros. ¿Qué tenían esas personas que llegaron a conformar la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11? ¿Qué tenían de distinto ellos
a lo que nosotros tenemos. ¿Eran mejores personas que nosotros? No creo. En la lección estudiamos hoy el error grosero de Noé, un individuo que fue con su familia el único post-diluviano que podía contar de cómo era el mundo antidiluviano. No había más, no había opción. ¿Y cómo ese héroe de la fe, ¿cuánto? 120 años predicando, golpeando, construyendo, más todo lo que vivió antes. Borracho, la Biblia dice ebrio, con todo el marco de vergüenza de esa situación vivida ahí con su hijo Cam, la maldición. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que se confundió, pasó que se equivocó, pasó que pecó, pasó que es una persona común. No por haber subido al arca y por haber bajado de ella, su vida transformó. Es interesante, yo muchas veces leyendo la historia de Noé me pongo a pensar qué cosa, ¿no? Cuando se cerró la puerta del arca, la última imagen que Noé tuvo fue la de un mundo recién salido de las manos del Creador. Recién porque pueden ser cientos de años, no interesa eso. Pero estaba todavía la geografía de la creación. Y él se va a enfrentar el diluvio con esa imagen mental. Cuando abre la puerta del arca y Noé sale, ¡qué contraste! Ahora estaba la geografía postdiluviana, con los grandes picos, las grandes montañas, seguramente en algún lugar, no sé ni en qué época del año pudo haber sido esto, pero quizá en algún lugar algo de nieve, obviamente mucha agua todavía que no estaba antes del diluvio. ¿Qué cambio? ¿Cómo acomodarse a esa realidad? Y pienso en Noé y puedo pensar en Abraham y sus equivocaciones, y puedo pensar en David y las suyas, y puedo pensar en cada uno de los héroes de la fe de Hebreos 11. Y termina ese capítulo con un desafío. Dice el capítulo 11 que ninguno de estos alcanzó lo que buscaba, lo esperado, que es encontrarse con Jesús. Ninguno. Porque el Señor nos está esperando a nosotros. Claramente el Señor quiere que cada uno de los que estamos acá, en casa, en la iglesia, en el templo, seamos héroes de la fe. De hoy. Y uno dice, no, pero si yo quisiera acceder a la galería de héroes de la fe, donde aparecen los retratos por ahí, alguna vez hemos podido ir a algún lugar histórico de la iglesia y uno ve cuadros, ¿no?, dibujados de la señora de Huay o incluso fotografías. Jaime Huay, Pastor Andrews, José Bates. Y uno dice, wow, qué impresionante, cómo el Señor los usó. Bueno, la enseñanza de Hebreos 11 es que esa galería de héroes de la fe está compuesta por personas igual a nosotros. Pero la mayor enseñanza es que Dios quiere que tu historia, tu recuadro, tu figura esté integrándose a esa galería de héroes de la fe. Hoy, 2022. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que una persona común, déjenme decir, ordinaria, de todos los días, no la acepción negativa, ordinaria, común, pueda pasar a estar en esa galería, nosotros podamos entrar a esa galería de héroes de la fe? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, claramente tiene que haber una transformación. Y acá hay otro concepto muy interesante, todavía ni abrí la Biblia, más que mencionarla, ¿no? Dios no nos cambia.
Y algunos de ustedes pueden estar sacando cuentas a ver por dónde va a venir Bentancor, ¿no? ¿Cómo que no nos cambia? Dios nos transforma. Y eso es más que simplemente cambiar. Porque cuando yo digo cambio, bueno, puedo tener un cambio externo y alcanza. Puedo salir de acá, perdón para quienes están siguiendo la transmisión, y me pongo acá y cambió el volumen de mi voz, cambió el lugar donde estaba. Hay un cambio, pero ¿qué transformación hubo? Ninguna. Y ahí hay otra enseñanza muy interesante. Pablo va a decir después, escribiendo su carta, una de sus cartas, Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es el proceso de transformación. Esa es la entrada a Hebreos 11. No es lo que soy, ni siquiera quién soy. Porque algunos podrían suponer que por su apellido, por su trayectoria, podrían tener acceso a Hebreos 11, pero no es esa la entrada de Hebreos 11. Adán no entró por ser el primer hombre. Sansón no entró por ser el más fuerte de la historia. Todos los que están en Hebreos 11 entraron porque vivieron un proceso de transformación. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y queridos hermanos, yo creo que ese es el gran desafío de cada uno de nosotros hoy día. Ese es el gran desafío de la iglesia hoy día. Una iglesia transformada. La señora de Juárez va a decir que la mayor necesidad y de mayor urgencia del momento es que todos vivamos un proceso de transformación. Las palabras que ella usa son reavivamiento y reforma. Transformación. ¿Cómo cambian las cosas? Y ahora saquemos los ojos de las personas y permítanme abrir esta mañana una galería de cosas ordinarias, comunes. Acuérdense, ahí en casa no es ordinario y capaz en casa pueden, no se distraigan, pero pueden buscar el diccionario y tic, 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 miren lo que estoy diciendo y van a ver que es verdad. Personas comunes, pero que permiten la transformación que Dios quiere obrar y llegan a la galería de héroes de la fe. Cosas comunes. Y es interesante porque acá hay un concepto que no lo vamos a trabajar esta mañana porque no nos da el tiempo, pero es un concepto que el Antiguo Testamento maneja mucho y muy bien, que es el concepto de las cosas santas. ¿Por qué el santuario es santo? ¿Por qué la vestidura del sacerdote llega a ser santa? Si era una vestidura de lino, como usaba el 100% de las personas de aquel momento. ¿Por qué el sábado es santo? ¿Por qué los recursos que nosotros aportamos para la vida de la iglesia dejan de ser un billete común y corriente y pasa a ser dinero santo? ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Qué puede tener de santo? ¿Qué puede tener de digno? ¿Qué puede tener de especial un galpón? Estoy usando a propósito esta palabra, porque estoy pensando en un establo. ¿Qué es un establo? ¿Qué era en la época bíblica? Y ustedes saben hacia dónde va la historia, ¿no? Un establo no es más que un galpón, donde se guardan animales. Mejor que un corral, porque el establo es cerrado. ¿Cuántos habrán habido? Cientos de miles, como pueden haber hoy en la zona rural. Pero hubo uno que dejó de ser
ordinario y común. ¿Hizo algo? No, porque ninguna cosa se puede transformar a sí misma. ¿Qué tiene de especial el banco, el púlpito, el micrófono? Son cosas. Pero así como en la vida de las personas el proceso de transformación lo marca el eje de Dios, con las cosas pasa igual. Con el tiempo pasa igual. ¿Por qué el sábado es santo? Porque el eje del sábado, ¿en dónde está? En Dios. Sencillamente porque el Señor lo hizo santo, punto. No hay que encontrarle más explicaciones. Pero el sábado es santo porque el eje está en Dios. Aquel establo de Belén, que hasta hacía 5 minutos era el establo más común del dueño, donde guardaba y pernotaban los animales, ahora recibe la presencia del Hijo de Dios, hecho hombre y recién nacido. El establo nunca fue santo, pero cambia por la historia de Jesús. El pesebre de paja, algo más ordinario que la paja. ¿Han dormido sobre paja alguna vez? Alguna vez me tocó. Prefiero dormir sobre arena, no sobre paja. Es más cómoda la arena, se adapta más rápido al cuerpo, ¿no? Es incómodo. Y yo me imagino a José y María poniéndole telas, casi digo trapos, ¿no? Pero telas, para que el niño esté ahí más cómodo, y lo que se ocupaba en aquellos años. Pero hoy usamos nosotros el pesebre en nuestras representaciones de Navidad. ¿Qué produce eso? Bueno, la historia cuando gira en torno a Jesús, cuando el eje es Dios. ¿Qué de especial puede tener una onda? Incluso no como la que nosotros usamos, sino como la que la historia de David cuenta. Todos los pastores de la época de David tenían ondas. Y las llevaban colgadas en esos cintos que ellos usaban, no como esto, pero cintos, y ahí llevaban la onda. Y era una herramienta de trabajo, era una arma defensiva contra los animales. Pero ¿cómo cambia el concepto cuando hablamos de la onda de David enfrentando a Goliat? Y venció. ¿Por qué? Por la habilidad de David de darle el toque justo y la velocidad justa y la apertura justa para que la piedra salga justo. ¿Es solo la habilidad de David? No. Tal cual. Claro que David sabía manejar ondas, por supuesto. ¿Y cuántas piedras habrá tirado David hasta aprender a pegarle al objetivo? Y después defendiendo su ganado. Pero esta fue con el eje en Cristo. Queridos hermanos, cuando hablamos de transformar nuestra vida, no podemos hacerlo nosotros por nuestra propia iniciativa. Lo que sí podemos y debemos es de corazón desear y dejar ser transformados. Si yo no quiero, no hay fuerza en el universo que lo logre. Y hablo de Dios. Si yo no lo permito, si yo no abro la posibilidad, Dios no puede transformar mi vida. La onda de David, antes de 1 Samuel 17, era una onda más, de un pastor más. Pero cuando la experiencia de David, utilizando esa onda, toma el eje en Jesús,
ahí tomó trascendencia. ¿Qué conocen ustedes de la onda de David después de la historia de Goliat? Porque el eje que transforma la historia es Jesús. Éxodo capítulo 4 me habla de la vara de Moisés. Y acá hay un concepto, si ustedes quieren buscar ahí, después de haber citado algunos versículos, vamos a abrir la Biblia. Ahí hay un concepto muy interesante, que fortalece lo que yo estoy diciendo esta mañana, transformaciones. No puedo yo autotransformarme. Siempre es un proceso que viene de afuera hacia adentro, claramente. Por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo piense, por mucho que yo sea positivo, por mucho que yo sea una buena persona, no puedo cambiar, no puede el etíope mudar su piel, dice el profeta Isaías. No puede el tigre sacar sus manchas, están ahí. Por mucho jabón y por mucha lavandina, estoy usando términos nuestros, que amontone sobre tu cabeza, dice Isaías, no podrás quitar la mancha del pecado. ¿Cómo vivir la transformación? Bueno, hay que poner el eje de nuestra vida en las manos de Jesús. Así como la onda de David era una onda y siguió siendo una onda, pero en un momento es la onda de David, porque el Señor fue el eje de esa historia. Y podemos hablar de el cordón grana de Rahab, de los espías, que queda colgado en la casa de Rahab. ¿Quién no tiene un cordón en la casa? Todos. De hecho, los espías lo andaban trayendo ellos, porque dice la Biblia que le dieron el cordón y dice, pon ese cordón en la ventana, esta es la alternativa. ¿Quién no tiene un cordón? ¿Quién no tiene eso que es común, ordinario, diario? Pero colgado en la ventana de Rahab, con Jesús en el eje de su historia, ese cordón significó ¿qué? Salvación para toda una familia. Y Rahab, aún siendo quien era y dedicándose a la tarea que se dedicaba, y tristemente, aún en Hebreos 11, no se saca el mote de lo que era, ¿no? Porque Hebreos Pablo dice Rahab, la ramera todavía. Pero ese cordón grana, cuando puso el eje en Jesús la historia, ese cordón grana fue el medio de salvación utilizado por Dios para toda esa familia. Queridos hermanos, Éxodo 4 me habla de la vara de Moisés, súper conocida la historia. Dice todo el relato, ustedes lo conocen, que Moisés se dedicaba a hacer ¿qué? Después que salió de Egipto. Era pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas, obviamente, andaba con un cayado, una vara. No era algo comprado en la carpintería del pueblo o de la ciudad o de donde viviera la gente. El pastor andaba por el desierto, veía una rama, un palo que podía servir de cayado, necesitaba tener una curvatura en alguno de sus extremos, porque era el elemento con el que rescataba las ovejas y servía como defensa ante los animales. Cualquier pastor en la época de Moisés tenía esa vara y se conseguía tirada en el desierto. Pero Éxodo 4 me cuenta la historia de una transformación, no de una vara, sino de una historia que cambia, que es transformada cuando Cristo es el eje de esa historia. Fíjense ustedes el versículo 2. Jesús le pregunta, y ahí en casa, quienes siguen por las redes, lean conmigo, ¿no es cierto? Busquen ahí, Éxodo 2. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?
Le preguntó el Señor a Moisés. ¿Y qué respondió Moisés? ¿Qué se espera que tenga un pastor? Una vara, un cayado. ¿Qué se espera que tenga un pastor en la época de David? Una vara, la onda. ¿Qué se espera? Lo más común. Si Cristo nos preguntara hoy, si la historia la estuviéramos haciendo ahora nosotros, acá en el templo, ahí en la casa, ¿qué tenés en tu mano? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, una Biblia. Ese es común. El teléfono. Y cada uno podría responder de acuerdo a lo que se dedica. Bueno, una calculadora. ¿Quién podría ser? Un comerciante. Es lo que identifica nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras actividades, ¿no? Un celular. ¿Qué tenés en la mano? Y Moisés, sin saber lo que estaba diciendo, le dijo al Señor, una vara. Es que Dios esperaba que Moisés tuviera algo más. Porque a veces nosotros creemos que el Señor quiere que tengamos o que seamos algo más de lo que somos. El Señor no le preguntó a Moisés qué tenés en la mano para que Moisés le saque una lista de cosas de todo lo que soy y todo lo que tengo y lo bueno que soy y las buenas cosas que tengo. Al Señor no le interesa eso. El Señor está interesado, primero, en tu salvación. Segundo, en tu salvación. Tercero, y podemos seguir enumerando, Dios quiere verte en el cielo. Y le interesa que así como estás, así como sos, así como somos, permitamos la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Una vara. Y el Señor le dice, una vara. Esto ya corre por cuenta de Bentancor. Tirala al piso. Acá entra mucho cómo yo entiendo la Biblia, ¿no? Cuando uno juega con imágenes. No quiero hacer hermenéutica, simplemente estoy... Yo sé que algunos chicos, porque fui chico, porque tengo hermanos, porque tengo nietos, tengo hijos, tengo nietos, algún chico le hubieran dicho, tirá la vara, ¿y qué hubieran hecho? Otros hubieran agarrado tirar la vara y entonces, tipo jabalina, ¿no? A mí se me ocurre que cuando el Señor le dice, echala al suelo. Moisés estaba hablando con Dios, ¿no? Entonces Moisés incluso se habrá agachado. ¿Qué estoy haciendo? Y se habrá agachado y la alargó. ¿Y qué dice la historia? Se hizo culebra. Y todo lo que ocurrió después ustedes conocen. Queridos hermanos, poder llegar a Hebreos capítulo 11 requiere un proceso de transformación que el Señor obre en nuestra vida. No podemos transformarnos a nosotros mismos. Dios es el único que nos puede transformar. Y por más que seamos comunes, ordinarios, el Señor tiene un proyecto de salvación que se aplica solo a Adrián Bentancor. Y el nombre de cada uno. El proyecto de salvación que Dios tiene para mí no es el mismo que tiene para Evelyn, y estamos juntos hace más de 40 años. Estamos casados, yo usé juntos, pero digan, ustedes entienden el concepto. Por favor, no salgan a decir cosas que no son. Estamos bien casados. Pero el proyecto de Dios para mí es para mí. El proyecto de Dios para salvar a Evelyn es para Evelyn.
Y somos personas comunes. No, pero pastor, usted es pastor, usted tiene tal... No. Delante del Señor yo no soy pastor, o estudié, o tengo mucha plata, o... No. O soy pobre y nunca estudié, y soy una lágrima como... No, soy alguien que vale una cruz. Soy alguien que vale todo el esfuerzo que el cielo hizo para que dentro de muy poco podamos estar en el cielo. Pero para eso necesito permitirle a Dios que obre la transformación en nuestra vida. Ahí estaban 5.000 personas, varones. Un horario como el de ahora, que ya hay que terminar porque hay que ir a comer. Y los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ya está bueno, Pastor Bentancor, ya está, son 12:05, vamos cortando. Esta gente no tiene dónde ir, no hay comida, no hay dónde estar, cortemos. ¿Qué le dice Jesús? Vayan y compran. Ahí cerca estaba Betania, Betania. Vayan a comprar. No hay presupuesto de iglesia que alcance para dar de comer a 5.000. Y Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Algo más común que comer. Vayan, busquen. Y Andrés, de paso Andrés es un personaje fantástico en la historia de los evangelios. Fantástico. Nunca toma la trascendencia de Pedro, pero siempre está donde debe estar. Andrés se encuentra con un chico y ante una reunión multitudinaria en este horario o de este horario para adelante, ¿qué es más común, más lógico, más normal que un chiquilín ande con su merienda, un sanguchito? Sería lo más obvio. La mamá lo mandó cerca del mediodía, vas a ir a la reunión, está toda esta gente, está bien, anda, pero llévate un sanguchito para comer algo, porque allá no hay kiosquitos. Términos nuestros, ¿no? Los 5 panes y los 2 peces, pescados, eran lo más común de la comida para un niño común en una sociedad común. Y Andrés lo encuentra. Y viene medio como vamos nosotros al Señor a veces, y le dice al Señor, y comida no hay. La gente vino, pero no se trajo, no había un aviso de una semana antes de que hay un almuerzo en toda la iglesia, traigan y compartimos todos juntos. No hay. Lo que encontré es esto. Y ahí uno juega con, ¿era fe de Andrés? ¿Era desilusión de Andrés? Y depende cómo la veamos, ¿no? Yo creo que era fe. Señor, más no hay, pero acá te lo traje. Porque Andrés podría lo más bien haberle dicho al chico, mira, vos tenés esta comida. Sí, pero... nada, son 5.000. No, está bien, dejá, comé vos, esto no sirve para nada. ¿Podría haber hecho eso Andrés, sí o no? Claro que podría haberlo hecho. Muchas veces nosotros actuamos así con el Señor. No, esto ya escapa, no hay solución, no hay alternativa. Andrés sabía quién era su maestro y Andrés fue y le dijo al Señor, acá hay 5 panes y 2 pescaditos. ¿Y qué pasó con esa comida? Comieron los 5.000, más todos los otros que estaban, y sobró. 5 panes y 2 pescaditos. Cuando Jesús es el eje, le da de comer a más de 5.000 personas. Transformó, no cambió. Siguieron siendo pan y siguieron siendo pescados, pero transformó numéricamente y todos comieron. Y Moisés puso la vara en el piso y se convirtió en culebra y ustedes conocen. ¿Y por qué
esa vara se hizo tan famosa? ¿Porque se convirtió en culebra? ¿Porque con esa vara tocó, golpeó el mar rojo y el mar se abrió? ¿Porque se hizo famosa porque con esa vara golpeó cuando debía golpear la roca y de una roca vertió agua que dio para todo el pueblo? ¿Por eso se hizo famosa la vara de Moisés? Sí, suma, pero esa no fue la razón. El versículo 20 del mismo capítulo 4 te da la respuesta. Y es la definición de una vida, una cosa transformada por el toque del Señor. Dice el versículo 20, ya Moisés recibe la orden del Señor, trata de sacarse de encima ese encargo, el Señor lo confronta, lo convence, va, se encuentra con su suegro, le habla, le dice, me voy a ir a Egipto, voy a buscar a mi pueblo, es una orden que el Señor me dio. El suegro le dice, bueno, está bien, y dice el versículo 20, entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. ¿Qué más común, qué cuadro más de todos los días que el que está presentando el versículo 20? Bueno, me voy a liberar a mi pueblo, voy a cumplir con la orden que el Señor me dio. Busca a su mujer, busca a sus hijos, vamos como familia. De paso, acá hay una enseñanza tremenda que no la vamos a tocar esta mañana. Pero pregúntenle a Adán y Eva qué pasa cuando uno anda por un lado y otro anda por el otro. Acá van juntos a cumplir una misión. Y podría terminar ahí el versículo 20. Y ustedes ya lo están leyendo y ya saben por dónde voy yo también, ¿no? Sin embargo, a propósito, agrega el versículo 20, que además de su esposa, de sus hijos, tomó también Moisés, ¿qué cosa? Pero no era el palo ese que había juntado en el desierto Moisés, perdón que diga de esta forma, ¿no? Pero no era la vara del desierto que Moisés tenía, vaya a saber de cuántos años, casi 40 años trabajando y acompañando, que habrá tenido varias varas de paso. Pero bueno, esta no es esa vara, pero sigue siendo la misma vara, viejita, que Moisés conocía. Pero el versículo 20 dice que tomó en su mano la vara ahora de Dios. Una vara común, ordinaria, pero puesta en el eje de la historia que es Jesús, ahora esa vara es la vara de Dios. Si Dios es capaz de transformar una vara en la vara de Dios, y yo quiero claramente referir que esa vara que fue guardada mucho tiempo junto con el pueblo, en la presencia de Dios, fue porque era la vara de Dios, no la vara de Moisés. Floreció no porque era la de Moisés, floreció porque era la de Dios. Ustedes conocen las referencias que estoy haciendo a la historia, ¿no? Si Dios pudo transformar una simple vara en una vara de Dios, si Dios pudo transformar 5 panes y 2 pescados en una alimentación nutritiva, justa para tantas personas, si Dios pudo transformar el uso de una simple onda, si Dios pudo transformar la vida de las personas que están en Hebreos 11, ¿cuál es tu duda de que pueda transformarte a vos? Y no estoy diciendo que nos tiene que transformar porque estamos mal, porque somos pecadores, porque estamos allá en el fondo del... No. Pero mientras tanto nuestro corazón siga siendo de carne humana,
que el profeta lo identifica como un corazón de piedra y la transformación va a ser difícil. Pero queridos hermanos, si Dios no te transforma hoy, mañana y cada día, fortalece el proceso de transformación, pues entonces no solo no estaremos en la galería de los héroes de la fe, mucho más triste que eso, o junto con eso, no estaremos en el cielo, porque así como estamos, nadie va a entrar. Entrarán al cielo solo aquellos que permitan que el Señor transforme su vida, por común que sea, por cotidiana que sea, por ordinaria que sea. Poné a Jesús como eje de tu vida, de tus decisiones, de tus pensamientos. Vos, con tu vida común, ahí en casa, aquí en el templo. Acá no hay títulos, acá no hay historia, acá no hay abolengo, acá hay una persona y Dios. Y si Dios transformó la historia de las personas, si Dios transformó el uso de cosas, ¿cómo no va a poder transformar tu vida y nuestra vida? Pero esa decisión está en tus manos. ¿Tengo interés? ¿O prefiero seguir siendo quien soy? Así como estoy bien. Bueno, el Señor en algún momento, cuando las cosas aprieten, yo no esperaría, yo no especularía, porque Hebreos 11 dice claramente que el Señor nos está esperando para terminar de conformar esa galería de héroes de la fe y cerrar la puerta. Y la galería habrá quedado completita y la puerta se cierra y estaremos en el cielo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los sostenga y que ustedes, yo, personas comunes, ordinarias si me permiten, podamos sentir, disfrutar, gozar de ser personas distinguidas por Dios en Cristo Jesús. Amén. Querido Señor, gracias porque tú nos ofreces cada día, en cada momento, la oportunidad de involucrarnos contigo y permitir que tú transformes nuestra vida. Una simple vida humana, una simple vida, pero que con tu presencia será una vida de personas transformadas que llegarán a la eternidad. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a quienes están siguiendo la transmisión en la casa. Bendice esta iglesia, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como escuchamos el tema de esta mañana, no te olvides que todos los sábados a las 11 de la mañana en estos mismos canales vas a encontrar un espacio muy importante donde puedas seguir estudiando la palabra del Señor. Ahí en el chat podés agregar con tranquilidad tu motivo de oración, tu comentario vinculado con el estudio de la palabra del Señor. Necesitas conocer más a Jesús para que ese proceso de transformación, como hablamos esta mañana, sea una verdad en tu experiencia. Solicita el estudio de la Biblia. Comunicate con nosotros. Algún amigo seguro va a acercarse, va a entrar en contacto con vos y vas a poder conocer más y mejor de Jesús. Todos los sábados, 11 de la mañana, acá en Villa Martelli, todos los días, la posibilidad de estudiar la palabra del Señor y siempre habrá alguien de esta familia orando por vos.